Este año se habló mucho del tema del miedo. Hablamos nosotros en este programa también. Se habló durante distintas campañas. El miedo surtió efecto durante distintas campañas. En Buenos Aires estuvo de visita durante este año el historiador francés Patrick Boucheron, autor de un libro sobre el miedo que se llama precisamente El miedo. Estuvo en Buenos Aires, habló con el noticiero de la televisión pública y dijo estas cosas. Patrick, ¿fue el miedo en la política un recurso utilizado para manipular los votos? Especialmente en dos acontecimientos, las elecciones en España y el referéndum de Brexit. Oui, c'est ce qui nous inquiète le plus en Europe après le Brexit. Que les vannes s'ouvrent pour qu'un discours sur la peur, et en particulier la peur des autres, des immigrés, s'y engouffre. Et dès lors, on est bien obligé de revenir à cette histoire longue et un peu désespérante où les pouvoirs disent « ayez peur et nous ferons le reste ». ¿Cree que el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia va a profundizar este recurso del miedo como una herramienta política? Il l'a déjà fait depuis bien longtemps et il en tire aujourd'hui les bénéfices électoraux. Si bien qu'on pourrait se demander si ceux qui ne veulent pas d'une victoire de Marine Le Pen, et qui sont de moins en moins nombreux en France à ne pas la vouloir. Entonces, ¿es posible aislarse de ese sentimiento de miedo en una sociedad como la francesa, con dos atentados terroristas, los últimos por lo menos, que actúan como un factor de presión para que en el voto electoral ese miedo sea efectivo? Pour l'instant, très honnêtement, on ne voit pas la manière dont politiquement on peut se sortir de cette nasse, de ce piège. La seule manière d'espérer, c'est d'observer que les sociétés, dans leur manière, notamment dans la manière dont elles sont plus hospitalières que les dirigeants voudraient croire qu'elles sont, oui, la seule manière, c'est d'espérer qu'à un moment, les dirigeants politiques cessent d'avoir peur de leur propre opinion publique parce qu'ils s'en font une idée qui est une idée beaucoup plus désespérante qu'elle ne l'est en vérité. Esto hizo aumentar las medidas de seguridad y de militarización en una sociedad como la francesa, cómo se vive de manera cotidiana, no solo a nivel social, sino también a nivel político. ¿Es una necesidad política? Et je dirais également au niveau émotionnel, au niveau de la manière dont je vis à Paris, effectivement, depuis plusieurs mois déjà, il y a une présence militaire continue à Paris, auquel mes enfants, par exemple, n'étaient pas habitués. Dire cela, ce n'est pas nécessairement en contester la nécessité, mais c'est admettre que les conséquences à long terme de cette transformation de l'espace public sont proprement incalculables. Les attentats, ou plus exactement les massacres du 13 novembre à Paris, sont un crime contre la jeunesse. Et là encore, je pense que le fait que la jeunesse ait assisté à l'échec de l'État à la protéger produit un désenchantement démocratique qui est très inquiétant. Depuis les attentats, il y a eu aussi un mouvement social avec, sur la place de la République à Paris, ce n'est pas seulement qu'un lieu où on pleure les morts, mais c'est aussi un lieu où on conteste le pouvoir. Et donc la question de la violence politique et de sa légitimité dans la lutte sociale et de l'incapacité de l'État à la contrôler est une question aujourd'hui en France. ¿Cómo analiza usted el efecto de la xenofobia en función del miedo y de la apertura de fronteras por la crisis de los refugiados? En Europe, on parle d'une crise des réfugiés, alors qu'il faudrait mieux dire que les réfugiés sont les victimes d'une crise de l'Europe. Si l'Europe n'est pas capable d'affronter ce défi humanitaire, alors c'est que véritablement, il est presque trop tard pour prétendre la sauver. Alors on peut dire les choses simplement,
c'est que nous sommes tout de même encore un certain nombre à ne pas vouloir vivre dans une société fermée. ¿Es el miedo la principal herramienta política en algunos sectores de Europa? Oui, la principale émotion collective qui est mobilisable pour des États qui se sentent en danger. Principal herramienta política y principal emoción colectiva. José, vos entrevistaste a Boucheron en Buenos Aires. Sí, cuando vino a presentar justamente su libro en la Alianza Francesa, ahí lo que plantea Boucheron, que es un historiador muy reconocido, acaba de entrar en la Academia de Ciencias de Francia, es que el miedo es inherente a la autoridad política. No hay autoridad política, dice Boucheron, sin miedo. El miedo es, cita Hobbes, el miedo es prepararse para obedecer. Cualquier relación de dominación y de obediencia exige en alguna medida el miedo, digamos. Puede ser el miedo a la ley, puede ser, hay formas virtuosas de regular el miedo en la sociedad. El estado de bienestar es un dispositivo básicamente creado para evitar que la gente tenga miedo, para que la gente cuando, por ejemplo, tiene que negociar un salario con un patrón, sepa que hay un sindicato que lo protege, que si lo van a echar en una indemnización. Los derechos sociales son dispositivos antimiedo en algún sentido. Ahora, lo que plantea Boucheron un poco en el libro, me parece una de las cuestiones centrales, es cómo el miedo, y en la entrevista, cómo el miedo está transformando la identidad europea de la posguerra. Europa se forma en la posguerra en base a algunas líneas, Europa occidental, digamos, ¿no? En algunas líneas básicas, políticas, digamos, el uso del espacio público, la búsqueda de la equidad, la paz, después de 2 siglos, y cómo eso se está transformando a través del miedo. La recepción al inmigrante, porque eso ocurrió hasta ahora, las puertas abiertas, etc. Y hay un caso muy claro que cita Boucheron, que es muy interesante. Cuando se produce el atentado de Bataclan, Hollande, que es el presidente francés, muy mediocre en muchos sentidos, y muy débil, tiene una actitud muy valiente, que es ir a Bataclan cuando todavía la ciudad estaba en estado de sitio, cuando todavía había un riesgo cierto de que se produzca un segundo atentado, como se llama la libanesa, ¿no? Producir un atentado y un segundo para ir contra las fuerzas de seguridad. Hollande va, y el miedo de Hollande en ese momento es un miedo físicamente visible. Uno lo podía ver por la televisión y el hombre tenía miedo. Ahora, ¿qué tuvo que hacer él? Gobernar su miedo para poder gobernar Francia, digamos. Para poder llevar tranquilidad a los franceses. O sea, pero primero tuvo que gobernar su propio miedo, ¿no? Sí, interesante lo que dice también Raúl Boucheron cuando dice qué puede quedar en la juventud, porque todo esto además atentó contra la juventud, esto está impactando particularmente en la juventud y no sabemos todavía cómo puede esto evolucionar, ¿no? Sí, tal cual. Y tiene una mirada muy interesante sobre el tema Europa y la crisis europea, ¿no? Cuando él señala la crisis de los refugiados. ¿Qué fue primero? No es la crisis de los refugiados, es una crisis europea en la cual los refugiados terminan siendo la víctima. Claro. Pareciera que llegaron en mal momento. Lo mismo que en otra entrevista hizo referencia al tema del Brexit y decía, hoy la Unión Europea, la Comunidad Europea como está, es indefendible porque es antidemocrática. Entonces a cualquier pueblo de cualquier país que le preguntaran sobre esto la rechazaría, no tendría una buena aceptación. Estos son los planteos que hace. Y con respecto a lo que decías, lo de la juventud, también habla de los miedos en diferentes momentos. Los miedos que él podía tener de joven no son los miedos que tienen hoy. Da el ejemplo, dice, cuando era joven le teníamos miedo al conflicto nuclear. Claro. Dice, hoy mi hijo no entendería eso, dice. Claro, van cambiando la sensación, pero este año efectivamente el miedo fue protagonista. Hoy el hijo tiene el miedo medioambiental, claro. Es decir, el miedo a que digamos, la catástrofe ecológica o algo por el estilo... Nos deje sin humanidad. Sí, haga desaparecer el planeta. Esta es la realidad, pero fíjense cómo los miedos influyen no solo en la vida de las personas, sino también en las decisiones de las personas. Muchas veces, este año hemos tenido varias elecciones, hemos tenido varios referéndums, y en muchos casos, se votó por miedo al cambio. Es decir, se votó no o sí en algún caso, pero en la mayoría de los casos cuando se votó no, se votó por miedo al cambio. Hoy prevalece más la expectativa o el miedo a perder el empleo que la expectativa de conseguir empleo. Y esta es una realidad, es el miedo que bien lo aglomera todo y que es volver un poco a Maquiavelo. Maquiavelo lo que decía es que la república en sí misma está formada por el miedo de las élites al gobierno y a partir de ese miedo nace el respeto. Es un poco también lo que decía José sobre Hobbes, es decir, estamos volviendo en cierto modo, aunque dice en la entrevista que la historia no se repite, puede ser parecida, pero no se repite. No sabemos todavía cuánto miedo más vamos a ser capaces de absorber. Nos estamos yendo a la última pausa.